Muy buenas noches, señoritas, señores estudiantes, agradeciéndoles la presencia de ustedes el día de hoy. Vamos a iniciar primero con indicaciones de la plataforma. Sin antes, Buenas noches, Lester. buenas noches, desearles a cada uno de ustedes que tengan un bonito año, que todas sus metas, expectativas se les vaya cumpliendo. Este corresponde al cronograma del tercer bimestre. Tuvimos nuestra primera clase el día el día jueves 28 de diciembre y ahora 4 de enero, la clase número 2. En esta clase 2 no va a haber autoevaluación, sino la siguiente en la clase 3. Por favor, las preguntas de la autoevaluación número 1 ya están cargadas. Si es que usted todavía aún no dio, tiene esta semana para poderse igualar y estar al día con respecto a la primera autoevaluación. Eso entonces referente a nuestro cronograma de actividades y nos vamos ahora a la asignatura. Buenas noches. Es nuestra segunda semana. Para eso se ha cargado un video sobre introducción a lo que es vectores y otro video sobre las formas de expresar a un vector. Debajo estarán los links de las clases que estamos grabando en este momento, como aquí vamos ubicando, ¿no? Clase 1, parte 2 y parte 3, y la autoevaluación que les decía que por favor tienen que ya igualarse. Veo que están recién 13 intentos, son como 25 estudiantes, entonces nos faltaría más de la mitad porque alguien puede ser que dio ya los 2 intentos. Entonces, por favor, igualarse esa primera autoevaluación. Bien, ahora sí nos vamos a la materia. Nos encontramos en el módulo y nos corresponde ver lo que es cifras significativas. Cifras ciertas o correctas. Son todas las cifras que se leen en las escalas de un aparato medidor y en las que deben coincidir todos los aparatos bajo el supuesto de que usan el mismo instrumento, aplican el mismo método para el mismo cuerpo de prueba si lo aplican bien. Cifras aproximadas o dudosas o inciertas. Es generalmente una sola y resulta de apreciar al ojo del operador la fracción de la menor división de una escala. Esta cifra constituye la parte subjetiva de la lectura y difiere para diversos observadores dependiendo de cómo miran, de su apreciación e incluso de su estado de su visión. Entonces, la última cifra va a ser la dudosa, porque puede ser que alguien lo vea como 3, alguien lo vea como 5, otro lo vea como 7. Eso ya va a depender de la apreciación de la persona. Cifras significativas constituye el conjunto de todas las cifras ciertas o correctas más la primera cifra dudosa de una lectura. El número de cifras significativas en una lectura depende de la calidad del aparato medidor, es decir, de cuántas escalas tiene y de cuántas divisiones existen en cada escala. Ejemplo, lectura al medir una longitud. Entonces, aquí tenemos nosotros un cuerpo de prueba y se ha simbolizado hasta el número 15. Es cada centímetro, ¿no? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, etc. Esta liñita vertical que se encuentra con estos curvaditos significa pues que la escala es anterior, ¿no? Entonces, aquí nosotros podemos ver que es una cifra entera de 15, hasta 15.
Luego viene la cifra o la cifra decimal. Cada uno de estas señales es 1, sería 1, 2, 3, 4, 5. Y después en esta es la observación, aquí le han puesto coma 52. Entonces otro puede decir que es 53, 54, 55, porque esa pequeña escala tendríamos que otra vez dividirlo en 10 partes. Entonces eso ya es al ojo del observador. Entonces 15,52. La primera cifra, el 1, y el 5 se llaman cifras ciertas, seguras o correctas, se leen en la escala del aparato, incluido el 5, porque eso sí lo logramos ver, 15,5. Entonces, las tres cifras son ciertas, son seguras o correctas. Y la última cifra, el 2, se llama cifra dudosa, incierta o aproximada, apreciada al ojo. Todo esto constituye lo que es o lo que son cifras significativas. Reglas especiales para el uso de cifras significativas. La primera, ceros a la derecha de otras cifras no nulas o ubicadas entre cifras no nulas sí se cuentan como cifras significativas. En cambio, ceros a la izquierda de otras cifras no nulas no se cuentan como cifras significativas. Veamos lo que dice el ejemplo. El número 65,700 tiene 5 cifras significativas. El 6, el 5, el 7, el 0 y el 0. Ceros a la derecha sí cuentan como cifras significativas. Si es que la cifra está entre 2, tengo 4,08, tiene 3 cifras significativas, también el 0 cuenta como una cifra significativa. Pero si es que los ceros están al lado izquierdo, como este que es un número pequeño, 0,000045, los ceros de la izquierda no van a contar. Simplemente el 4 y el 5 corresponden a que son dos cifras significativas. 2. No es lo mismo el número de cifras decimales que el número de cifras significativas. Ejemplo, 354 tiene 0 cifras decimales, no hay la coma, y tiene 3 cifras significativas. 0,0068 tiene 4 cifras decimales después de la coma. Ahí sí los ceros cuentan. 1, 2, 3, 4 cifras decimales. Pero tiene solo 2 cifras significativas porque ya decíamos que ceros a la izquierda no cuenta el 6 y el 8. 5,04 tiene 2 cifras decimales, el 0 y el 4, y 3 cifras significativas, el 5, el 0 y el 4. 0,625. Esta es la que coincide. Tiene 3 cifras decimales y también tiene 3 cifras significativas. Pero eso no siempre va a ocurrir. Ocurre que desde el punto de vista de las cifras significativas son verdaderas las siguientes afirmaciones. Literal A, 35,0 centímetros no es igual a decir 35 centímetros. Entonces esto sí es verdadero, dice que no es igual. 35,7 centímetros es igual a decir 35,2 centímetros, verdadero. Entonces aquí hablamos nosotros de que son 3 cifras significativas, pero acá tenemos solo 2, por eso dice no es igual. Aquí hay 3 cifras significativas y acá también hay 3 cifras significativas. Acá teníamos una cifra decimal, este no tiene cifra decimal. Aquí hay una cifra decimal y acá también tiene una cifra decimal. En ciertas ocasiones, para cumplir una cierta condición de conservación del número de cifras significativas, deben utilizarse lo que corresponde a la notación científica. Ejemplo, 6,45 kilogramos a gramos. Entonces, la solución, hacemos la transformación, 6,45 kilogramos. Nosotros sabemos que 1 kilogramo vale 1000 gramos. Si yo multiplico 6,45 por 1000, me da 6450 gramos.
La cantidad inicial tiene tres cifras significativas, el 6, el 4 y el 5. Y al transformar aparecen cuatro cifras significativas, 6.450 de kilogramos a gramos. Por lo tanto, la respuesta se debe escribir en notación científica. La base 10 no se toma en cuenta en el momento de contar las cifras significativas así. Es decir, en vez de yo poner 6.450, puedo poner 6,45 kilogramos o 6,45 por 10 al cubo de gramos. Entonces ahí sí tenemos tres cifras significativas en kilogramos, tres cifras significativas en gramos. Pero acá está puesto por base 10 por 10 elevado al cubo. Cuando se usan constantes físicas en el cálculo de ciertas magnitudes, el número de cifras significativas de esas constantes debe ser el del factor menos numeroso, o hay ciertos números que encontramos en fórmulas que no se obtuvieron por medición. No deben tomarse en cuenta al momento de contar las cifras significativas. Y aquí nosotros tenemos ya un ejemplo. Nos dice, el volumen de un cilindro está dado por la expresión B de volumen, esta es la fórmula, pi cuartos, diámetro al cuadrado por la altura. Si el diámetro vale 12,5 centímetros y la altura vale 35,42 centímetros, determinar, literal A, ¿con qué valor de pi debe determinarse el volumen? Recuerde que el valor de pi es un número que tiene infinitas cifras decimales. Las que se conocen son 3,14, pero de ahí tiene infinitas cifras decimales. Literal B, ¿cuántas cifras debe tener el volumen? Y literal C, ¿cuánto vale el volumen? Entonces voy a explicar ya este ejercicio en nuestra pizarra. Ahí estamos compartiendo. Entonces vamos a iniciar con los datos. Leemos de nuevo. Nos decía, el volumen de un cilindro está dado por la expresión B es igual a pi cuartos diámetro al cuadrado por la altura. Sí, el diámetro, ese es el primer dato. D mayúscula de diámetro es igual a 12,5 centímetros. 12,5 centímetros. Y la altura H es igual a 35,42 centímetros. Incógnitas pide determinar tres cosas. Literal A, ¿con qué valor de pi debe determinarse el volumen? El valor de pi, literal B, ¿cuántas cifras debe tener el volumen? ¿Cuántas cifras debe tener el volumen?
Y literal C, ¿cuánto vale el volumen? Solución. Pues la primera pregunta dice, ¿con qué valor de pi debe determinarse el volumen? Entonces vamos a poner aquí la respuesta de la parte A. Pi debe determinarse, pi debe determinarse con tres cifras significativas. Con tres cifras significativas. Es decir, el valor de pi es igual a 3,14 porque entre el diámetro y la altura el que tiene menos cifras significativas menos cifras significativas es el diámetro. Pues vamos a los datos. El diámetro 1, 2 y el 5 tiene tres cifras significativas. La altura, el 3, el 5, el 4 y el 2, tiene cuatro cifras significativas. Entonces debemos buscar el que tiene menos cifras significativas y con ese número de cifras significativas se va a trabajar el valor de pi, con tres cifras significativas. Contestada la pregunta de la parte A. Vamos a la parte B. Dice, ¿cuántas cifras debe tener el volumen? Pues lo mismo, el volumen debe tener tres cifras significativas. Listo, buenas noches. Buenas noches. El volumen debe tener tres cifras significativas. Así mismo, ¿no? Porque al comparar entre el diámetro y la altura, el que tiene menos cifras significativas son tres. Entonces, el volumen se calculará con eso. Y la parte C nos dice que calcule el volumen. Nos da la fórmula. B de volumen va a ser igual, paréntesis, pi cuartos
cierra el paréntesis, del diámetro al cuadrado por la altura. B de volumen va a ser igual. Entonces el valor de pi, 3,14 sobre 4 por el diámetro, 12,5 elevado al cuadrado, y por la altura, 35,42. B de volumen va a ser igual. La operación lo hacemos en la calculadora. Ya, ahí estoy compartiendo una calculadora hacia ustedes. Entonces, la operación es primero lo del numerador, 3,14 por 12,5 al cuadrado por 35,42 y ponemos igual. Y esto lo dividimos para 4. Nos sale primero en fracción, con la teclita SD lo hemos transformado en decimal. ¿Cuál es el resultado? 4,344,484375. Voy a copiar primero el resultado tal cual como salió. Entonces, volumen es 4,44,48,43,75. La unidad en centímetros cúbicos, porque la unidad está en centímetros, los datos. Pero para yo expresar, el volumen dice debe tener solo 3 cifras significativas. Y aquí estamos hablando de que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cifras significativas. Entonces, para que solo haya 3, esta coma va a regresar. Tenemos que expresarla en notación científica hasta que haya una cifra. 4,34, y ahí tenemos las 3 cifras significativas. Por 10 elevado, ¿cuántos espacios regresó la coma? 1, 2, 3 espacios. 10 elevado al cubo. Y la unidad en centímetros cúbicos. Lo que teníamos una respuesta con 10 cifras significativas, lo expresamos únicamente a 3 cifras significativas. El resto descartamos, pero hemos puesto por base 10 o en notación científica, por 10 elevado al cubo. Regresamos a nuestro módulo, una vez que hemos resuelto este ejercicio. Reglas para redondear números. Cuando la primera cifra eliminada sea menor de 5, la última cifra retenida deberá mantenerse inalterada. Ejemplos. 6,532,45 nos pide que redondeemos a 0,001. Es decir, puede decir reducir a la milésima. Esto significa milésima. Tiene 3 cifras decimales.
La primera es décima, la segunda es centésima y la tercera es milésima. ¿Cómo va a quedar? Entonces dice, cuando la primera cifra eliminada sea menor de 5, la última cifra Buenas retenida noches, Cristian. va Buenas a noches con todos. mantenerse inalterable. Buenas noches. Entonces, como me pide que deje con 3 cifras decimales, entonces yo pongo 6,532. Después de la cifra 2 es o bien el 4. Entonces el 4 o una cifra menor a 5 no le va a subir al inmediato superior. ¿Cómo queda? 6,532. El 45 descartamos, porque me está pidiendo que redondee a 3 cifras decimales. Vamos con la siguiente. 6,532,45 nos pide que redondee a la décima, es decir, 2 cifras decimales. Entonces, primera cifra decimal, segunda cifra decimal, pero como después de esa cifra es 2 menor a 5, queda como 6,53. Entonces, aquí nos va a ir pidiendo a cuántas cifras decimales pide que hagamos el redondeo correspondiente. 2. Cuando la primera cifra eliminada sea mayor de 5, la última cifra retenida deberá incrementarse en una unidad. Ejemplos. 7,35678 nos pide redondear a la milésima, es decir, 3 cifras decimales. Entonces yo cuento 1, 2, 3. Aquí se ubicaría la tercera cifra decimal. Pero como la cifra que continúa es mayor de 5, en este caso es 7, va a subir en una a la anterior, el 6. El siguiente número después del 6 es el 7. Entonces aquí ya se queda redondeado, 7,357. Vamos con el otro ejemplo. La misma cantidad nos pide que redondee a la centésima, es decir, 2 cifras decimales. Entonces ponemos 1, 2, ahí en el cursor donde ponemos. Esa es la segunda cifra decimal. Como después de la segunda cifra decimal hay un número, en este caso, que es mayor que el 5, el 6, sube al anterior en 1. El siguiente número después del 5 es el 6, 7,36. Tercera regla, cuando la primera cifra eliminada sea igual a 5 y esté seguida de por lo menos un dígito, la última cifra retenida deberá incrementarse en una unidad. Ejemplos: 12,352,510, redondeado a 1, 2, 3 cifras decimales. Quedaría. Entonces yo pongo 1, 2, 3 cifras decimales. Como la cifra que yo quiero redondear es hasta el número 2, pero después de eso viene el 5. Y si hay otras cifras, cualquiera que sea eso, sube a la anterior. La siguiente cifra después del 2 es el 3. Entonces 12,353. La misma cantidad redondeada a una cifra decimal. Entonces sería aquí. Tenemos 12,3. Después del 3 es el 5 y hay otras cifras decimales. La siguiente cifra después del 3 es el 4. 12,4. Cuando la primera cifra eliminada sea igual a 5, seguida únicamente de ceros o sin otras cifras, a continuación, la última cifra retenida deberá incrementarse en una unidad si es impar y deberá mantenerse inalterada si es par o cero. Tenemos el 2,16550 redondeado a 3 cifras decimales. Quedaría, entonces cuento yo, 1, 2, 3 cifras decimales. Como después de la tercera cifra decimal es 5 y está acompañado de un 0 por lo menos, sube al inmediato superior, en este caso, que es después del 5, el 6. La siguiente, 2,385, redondeado a la segunda cifra decimal. Ahí ponemos el cursor. En la segunda cifra decimal, 2,38. Quedaría 2,38 porque después del 5 no hay más cifras decimales. Entonces se mantiene con 38. Decía, cuando la primera cifra eliminada sea igual a 5,
seguida únicamente de ceros o sin otras cifras a continuación, la última cifra retenida deberá incrementarse en una unidad si es impar. Entonces aquí estamos viendo de que nos pedía a la tercera cifra decimal y el 5 o la cifra anterior es el 5, es impar. Pero acá nos pedía a la segunda cifra decimal, el 8 es par, por eso permanece inalterado. Se mantiene con 38. Ya, aquí hay algunos ejercicios propuestos que nosotros vamos a ir completando la tablita. Voy a dejar de compartir para ir explicando acá en la pizarra sí mismo. Nos tenemos nosotros indicar cuántas cifras significativas, cuántas cifras ciertas, cuántas cifras dudosas y cuántas cifras decimales tiene la siguiente cantidad. Ya tenemos el cuadrito número, cantidad, cifras significativas, cifras ciertas, cifras dudosas y cifras decimales. Vamos con la primera. La cantidad es 145.825. Y vamos a ir completando. Cifras significativas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cifras significativas. Cifras ciertas. Va a ser una menos, es decir, hasta el 2, 5. Cifras dudosas. Siempre la dudosa va a ser la última. En este caso, el 5, una cifra. Y cifras decimales, no tiene cifras decimales 0. 2. 0,3, 6 ceros, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 708. Vamos a contar primerito las cifras significativas. Decíamos que ceros a la izquierda no sirve. Ceros entre dos cifras sí. 1, 2, 3. Tres cifras significativas. Cifras ciertas, una menos, 2. Cifras dudosas, siempre la última, 1. Y cifras decimales, 3, 6, 7, 8, 9 cifras decimales tiene esta cantidad. Tercero, 0,625.
Cifras significativas, 3, el 6, el 2, el 5. Cifras ciertas, una menos, 2. Cifras dudosas, una. Siempre las cifras dudosas va a ser una. Y cifras decimales, en este caso, son 3. Cuarto. Cero coma 00048. Cifras significativas, 2. El 4 y el 8. Cifras ciertas, una menos. Cifras dudosas, una siempre. Y cifras decimales, 3, 5. Entonces, cifras dudosas siempre será una. Quinto. 35,077. Cifras significativas, 5. Aquí cuenta el 0, está después de la coma. Ceros a la derecha sí cuenta. Cifras ciertas, una menos, 4. Cifras dudosas, 1. Y decimales, 3. Sexto. 265,708. Cifras significativas, 6. Cifras ciertas, 1 menos, 5. Cifras dudosas, 1. Y cifras decimales, 3. Vamos con el siguiente, 7. 85,000. Cifras significativas, 5. Cifras ciertas, 4. Cifras dudosas, 1. Y cifras decimales, 0. Por favor, me queda menos de un minutito. En cuanto se corte, en 10 minutitos nos volveríamos a conectar. Son 19:45 va a ser. 19:55 estaríamos listos para la segunda hora. Si es que me alcanza el 8. 0,369.